Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Oscar Javier Rodríguez Bonilla. Laboro actualmente en la Policía Nacional como responsable del proceso de gestión documental de la Policía Metropolitana de Bogotá. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes del programa Ciencias de la Información, Documentación y Bibliotecología Archivística de la Universidad del Quindío. En primera instancia, antes de la presentación formal del video, me gustaría recalcar la cita puntualizada referida en el trabajo de grado de la profesional en Ciencias de la Información, Gina Paola Gómez Ramírez, quien nos afirma que los instrumentos archivísticos son de suma importancia en la actualidad, ya que a través de ellos se estandarizan y se estructuran los procesos de gestión documental, dándonos el valor correspondiente a la documentación. La implementación de estos procesos permiten realizar controles y seguimientos a la información producida, tramitada y gestionada, favoreciéndonos en el desarrollo de las actividades y garantizándonos el acceso a la información. Observamos entonces, a manera de proemio, la trascendencia y el trabajo significativo que se atribuye a un instrumento archivístico en concreto, al igual que la consecuencia de su función y acción en el campo archivístico. Por ello, como futuros profesionales de la información, debemos de tener presente todos aquellos recursos inherentes a un proceso organizacional de gestión eficaz, oportuno y transparente. Bien. En ese orden de ideas y para entrar en la materia de instrumentación archivística, los invito a ver la siguiente proyección creada personalmente por mí, para aportar el conocimiento mutuo y así enriquecer nuestros saberes. ¡Vamos! A continuación hablaremos sobre los instrumentos archivísticos. Como les mencioné anteriormente, son impredecibles en todo proceso de administración y organización documental. Son de uso primario para la administración de la información en una entidad. ¿Sabías que la Ley 594 del 14 de julio del año 2000, la Ley General de Archivos, en sus títulos 5, gestión de documentos, en su artículo 24, habla sobre la obligatoriedad y la implementación de un instrumento archivístico como es la tabla de retención documental, como otras disposiciones legales, tales como el Decreto 2609 del 2012, la Ley 1437 del 2000, señala el valor de los instrumentos archivísticos en la gestión documental, mostrando como ejemplos la implementación de la tabla de retención documental, el inventario documental y el cuadro de clasificación documental, entre otros. Si hablamos de la historia de evolución de los instrumentos archivísticos, en resumidas cuentas, se considera que los registros producidos en las diferentes cancillerías, tanto la real como la eclesiástica o nobiliaria, durante la época medieval fueron los inventarios documentales, además de los primeros registros con carácter seriado producidos. Cabe destacar que los instrumentos que se utilizaban en tal época se cerraban bajo llave y solo funcionarios que gestionaban la documentación, como en el caso del Archivo Real, tenía un control de estos instrumentos. Es decir que, en definitiva, no estaban diseñados para facilitar la búsqueda, sino para guardar el secreto de la información privada y real. Obviamente el modelo sistemático moderno de la administración archivística lo renovó todo. Vamos a ver entonces de qué manera. Los instrumentos archivísticos se dice que anteriormente eran herramientas formadas por nosotros, pero que ahora nosotros somos formadas por las herramientas que inventamos. Pues en ese sentido y en ese orden de ideas consideramos decir que los instrumentos archivísticos hacen parte del quehacer de un gestor documental o un archivista. Lo mismo a su vez orienta desde un enfoque administrativo, organizacional, en el modelo de las estrategias y las pautas a seguir para cumplir las exigencias de ordenación, manejo de descripción y clasificación en el área documental. ¿Qué son instrumentos archivísticos? Los instrumentos archivísticos son herramientas cuya implementación se da por un propósito determinado. Su objetivo principal es apoyar el desarrollo de la gestión documental y la función archivística dentro de una entidad. Los instrumentos archivísticos están descritos y enumerados específicamente en el decreto 2609 del 2012, el cual hace relación a varios como son el cuadro de clasificación documental, el cual es un instrumento que refleja la jerarquía dada a la documentación producida por una entidad o institución. Está el otro instrumento archivístico como es la tabla de retención documental,
la cual es un listado de series y subseries con sus respectivos tipos documentales, la cual establece unos tiempos de retención en el ciclo vital de los documentos en la tabla de retención documental, y la cual nos sirve para facilitar la utilización y conservación de las series. Programa de gestión, otro instrumento archivístico muy importante que se debe tener dentro de una entidad, es el programa de gestión documental, cuyo objetivo es la planeación y función archivística dentro de la entidad. El otro instrumento archivístico muy importante es el PINAR, el Plan Institucional de Archivos, el cual nos enseña a la hora de las necesidades en la parte de función archivística de cada entidad, y también nos habla de los documentos electrónicos. El otro instrumento archivístico muy importante que se debe tener en cuenta es el inventario documental, el cual es un instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta las series, subseries y asuntos relacionados de un fondo documental, entre otros. O también nos ayuda a saber qué otros documentos hacen falta dentro de ese fondo. ¿Qué función cumplen? Los instrumentos archivísticos postulados y expuestos anteriormente, pese a su aplicación, contexto, función distinta, todos convergen en cumplir una sola misión. ¿Cuál es esa misión? En contribuir óptima e idóneamente en la realización eficaz de la tarea documental dentro de una entidad o institución. Bueno, todo eso en cuanto al instrumento archivístico en general. A continuación, centraremos las conceptualizaciones en un solo instrumento, la tabla de valoración documental, la cual se deja elaborar y aplicar para la organización de fondos documentales y acumulados dentro de una entidad, valga la redundancia. ¿Cuál es el marco normativo de las tablas de valoración documental? Consideramos primero que todo la Constitución Política de Colombia, donde dentro de uno de sus artículos se habla sobre la conservación y salvaguardar el patrimonio cultural y el derecho a la información y acceso a los documentos públicos por parte de personas naturales, jurídicas, entre otros. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración y presentación y evaluación y aprobación e implementación de las tablas de valoración documental? Según el Acuerdo 004 del 15 de marzo del año 2013, en su título 2 nos habla sobre la elaboración y aprobación de las tablas de retención documental, la cual debe cumplir unos diferentes aspectos, como son en la parte de elaboración. Primero, en su idoneidad, las personas encargadas de la elaboración de estas mismas debe ser un grupo interdisciplinario conformado por el secretario del archivo de la entidad, el cual debe estar totalmente tener los conocimientos para la elaboración y aplicación de las mismas. Segundo paso, se debe realizar un análisis contextual de las mismas. Debe tener otro aspecto de trazabilidad y control, ¿cierto? Las cuales deben de pasar por medio del comité creado interno, el comité de archivo interno, distrital, de la entidad o la jurisdicción en la parte de jerarquía de archivo en territorio, en los diferentes territorios nacionales o entidades públicas o privadas. Deben ser firmadas, deben de llevar su respectiva firma por su responsable, jefe de gestión documental de la entidad. Deben ser convalidadas mediante un acto administrativo relacionado y publicado en cada empresa a la hora de su convalidación. Deben de ser enviadas al comité del archivo distrital o archivo interno de la institución para su aprobación o convalidación de las mismas. Igualmente se deben
en unos tiempos determinados a la hora de haberlas aprobado, es de ser enviadas al Archivo General de la Nación en un comité que tienen e integran ellos allá un equipo interdisciplinario para la elaboración, revisión y finalmente su aprobación final, el cual pues tiene unos tiempos determinados de 30 días pues para su aprobación. La entidad deberá publicarlas y hacer la presentación de forma formal dentro de sus páginas web de cada empresa o institución. Deberán de publicarlas pues para tener acceso fácil por parte de las personas naturales a la hora de consultar o indagar de las mismas. Evaluación y convalidación. La evaluación y convalidación, pues este paso lo hace directamente el Archivo General de la Nación con el equipo encargado de verificar y convalidar si las tablas de retención cumplen con los parámetros establecidos para la implementación y elaboración de las mismas. Si no, pues ellas devolverán a su vez a la empresa o entidad el motivo por el cual no fueron aprobados las tablas de retención documental, tablas de valoración documental de la entidad. ¿Cuál es la función y la importancia de llevar a cabo una correcta valoración documental y cuál es su incidencia en la elaboración de las tablas de valoración documental? La implementación de la elaboración documental es sumamente importante. ¿Por qué? Porque gracias a su correcta aplicación deviene un apropiado análisis y determinación de valores tanto primarios como secundarios. ¿Valores primarios en qué sentidos? Valor primario en la documentación, en la parte legal, administrativa, entre otras. En la parte de valor secundario de los documentos, en la parte de valor científico, valor cultural y el valor histórico. Las series documentales respectivamente, al igual en cuanto a la fijación de plazos de transferencias y acceso a la conservación y eliminación total y parcial, su incidencia en las tablas de valoración documental resulta proporcional. ¿Por qué motivos? Por los cuales nos ayuda a garantizar el derecho a la información, la selección documental hecha de manera adecuada, la conservación es confiable de los documentos de valor histórico, nos ayuda también a la racionalización de los recursos y espacios, la disminución de volúmenes documentales y la organización de los fondos acumulados, el cual es el dolor día a día y en cada vigencia por cada entidad pública a la hora de la organización y el motivo por el cual deben de organizar esos fondos acumulados, el cual es el patrimonio y valor dentro de la entidad, a futuro, a corto, a largo plazo. ¿Cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de las tablas de retención documental por parte del Archivo General de la Nación? Los entregables y los pasos a seguir para la presentación deben de ser cumplimiento, pues son los pasos, digámoslo así, que se deben de necesitar a la hora de elaborar unas tablas de valoración documental. Se deben cumplir unos aspectos, unos pasos a la hora de indagar sobre la creación o la historia dentro de la entidad. Debe ser, primero que todo, pues tener en cuenta que un fondo acumulado, para la organización de un fondo acumulado de vigencias del 2000 hacia abajo, que es el fondo acumulado el cual se representa en cada empresa, ¿cierto? Fondo actual, que es del 2000 hacia la fecha,
el cual parte el fondo acumulado desde la fecha de creación de la entidad o si hubo anteriormente una fusión con otra, desde ahí se parte el fondo acumulado de esa entidad, el cual para la organización y presentación del mismo se debe de tener implementado y se debe tener en cuenta la estructura orgánica de la entidad, el manual de funciones, el manual de actividades administrativas de la empresa para levantamiento y elaboración de los mismos, el cual también se deben de poner en práctica un instrumento muy importante como es el instrumento archivístico, que es el cuadro de clasificación documental, el cual se debe levantar la base, indagar preliminarmente por las dependencias de la entidad, sus actividades diarias, sus diferentes series y subseries y tipos documentales y otros tipos de series que a diariamente, en base al cumplimiento de sus funciones, se están realizando y creando para aterrizarlas en el cuadro de clasificación y asimismo ir montando tanto la actividad de la serie, su procedimiento y disposición final de cada documento. Las tablas de valoración documental, tanto como las tablas de retención documental, cumplen una función muy importante en el ámbito de la organización de una entidad. Estos dos instrumentos nos ayudan a la hora de tener totalmente organizada nuestra información, que en el momento de que cualquier persona natural o ente externo solicite dicha información, podamos responder a un tiempo de una forma adecuada al requerimiento y petición que cada persona lo haga, solicitando la información, ubicándola muy fácilmente. Igualmente nos ayuda a conservar tanto a corto, mediano y a largo plazo la información que está bajo custodia de cada una de nuestras entidades. Como conclusión final, los invito a todos mis compañeros a que esto no solamente se quede en un video, sino pues que nos ayuden a socializar en las diferentes empresas o cargos que nos desempeñamos, en los perfiles o en el cargo que estemos desempeñando como responsables del proceso de gestión documental en la entidad, que nos ayuden a vender ese producto, esa imagen a los diferentes empresarios, en la importancia que es tener la información organizada, clasificada dentro de cada institución a la hora de requerirla. Espero igualmente pues que esto haya sido de aprendizaje y gusto por parte de mía a los demás compañeros, que les haya servido como aprendizaje. Igualmente, esta materia o esta asignatura nos ayuda a contemplar, a tener bases específicas. La normatividad, que es la parte fundamental y el soporte para el conocimiento y poder realizar una actividad o ejercicio que vayamos a efectuar. Son pasos muy importantes que debemos de tener a la hora de poner en práctica estos instrumentos archivísticos, como son la tabla de valoración documental, que es prácticamente
una de las herramientas, sin exaltar las demás, fundamental para la hora de recuperar la información que se ha hallado ya prácticamente perdida, absoluta, desperdiciada. No, con esta herramienta podemos recuperar todavía y estamos a tiempo en recuperar la información que reposa aún bajo custodia de los diferentes archivos centrales de cada entidad o institución, con el fin de velar a futuro el patrimonio y conservación de la misma, de los diferentes intereses, tanto institucionales como de la entidad misma al futuro del día de mañana. En todo caso, me quiero despedir. Soy el alumno Óscar Javier Rodríguez Bonilla, del quinto semestre de la carrera Ciencias de la Información, Documentación y Bibliotecología Archivística de la mejor universidad de Colombia, la Universidad del Quindío. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta pronto. Audio Jungle.